Como sabemos que nuestro libertador es el Cristo, a Él nos debemos y en su gracia y en su paz que invocamos en este instante, suplico en el nombre del Cristo, en su paz, en Él y con Él, que derrame esa paz sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea próspera y sea plena. Amén. Vamos a considerar en esta mañana unos factores muy importantes que necesitamos comprender sobre ese, dijéramos, aprendizaje, esa enseñanza, esa oportunidad que nos brinda la vida, Dios mediante, y la naturaleza, cada vez que nosotros tenemos un semejante al frente. Y esto es a cada instante. Este es un gimnasio maravilloso que nos permite a nosotros autodescubrirnos, es decir, saber quiénes somos. Esa es la pregunta. Sin embargo, es difícil porque la que puede registrar dentro de nosotros esa información, esa enseñanza, es la conciencia. Y ella yace dormida, lo recuerdo una vez más, en forma contumaz en este programa, porque ese es el núcleo de realmente transformarnos y lograr el despertar de la conciencia y la cristificación, es decir, humanizarnos. Entonces, vamos a aprovechar el convivir, vamos a aprovechar, dijéramos, ese espacio maravilloso psicológico que nos brinda la vida, ya dije, para que sí podamos negarnos a nosotros mismos y poder amar y despertar en el amor. Siendo así, es necesario también comprender de que la vida en sí misma no es ni monótica, no es estática, sino que sabemos que es dinámica y que fluye o es irradiada o emana o dimana cada instante de la fuente real de ella, es decir, de la vida. Y eso está sustentado bajo la gracia de Dios en su voluntad e imaginación, o en lo que pudiéramos decir en la inteligencia directriz que rige los principios de vida en sí mismo, del universo, del cosmos o doquiera donde haya lugar. Esto no es mecánico, por eso es dinámico, por eso la vida fluye incesantemente en un fluir, porque allí es donde emana la energía. La energía viviente y vivificante no puede emanar de dos puntos iguales nivelados, no, sino que se necesita un punto mayor y uno menor. Y en esa distancia, en esa caída, en esa oblicuidad, dijéramos, en esa pendiente o en ese diferencial energético, es que deviene la vida y la energía. Si comprendemos esto, llegamos a un punto valioso, porque para que exista un diferencial o esa caída, para que se manifieste la vida en la energía y fluya, debe haber dos polos. Es decir, uno de estos polos, positivo o negativo, yang o yin, bien o mal, saber o ignorar, moral o inmoral, corrupto e incorrupto, animal espiritual, mental devocional, arriba abajo, etcétera, debe de ser. Entendiendo esto, de que en ese diferencial es que debemos aprender, pero en ese aprendizaje, ahí dijéramos, cuando la energía baja de esos polos, o de esas alturas, o de ese diferencial, nosotros padecemos, sufrimos, o nos causa dolor. ¿Por qué? Porque el yo interviene y nos hace sufrir a través del amor propio, a través de la autoconsideración, pero en sí, si estamos conscientes, aunque se presente el yo manifiesto dentro de nosotros para hacernos sufrir, para hacernos padecer, para atormentarnos, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia intermedia
bajo la luz del ser y nos llena de sabiduría en ese instante, logrando transformar la impresión, esa interna que tenemos como representación mental del sufrir. En ese caso no reaccionaríamos mecánicamente ante el evento, ante nuestros hermanos, ante nuestros semejantes, heridos, y se manifestaría cualquier defecto, un ejemplo, la ira, porque nos hirieron, sino que somos compasivos, porque veríamos en ese estado de conciencia maravilloso, iluminado por el ser que también hay dentro de nuestro semejante, y comprenderíamos que su conciencia también yace dormida, y entonces los trataríamos como compasión. Y entonces la vida sería un Edén, porque no habría ni lo mío ni lo tuyo, ni tampoco habría en ese escenario psicológico de la convivencia el egoísmo con todas sus consecuencias nefastas de competencia, de mezquindad, de miseria, de explotación, etcétera. Entonces así transformaríamos la vida, así realmente seríamos agentes de la luz, así realmente seríamos practicantes religiosos, así realmente seríamos devotos de los misterios crísticos. Entonces debemos reflexionar sobre este asunto porque es muy valioso. Si analizamos esto en otra variante, esa diferencia de potencial de energía es la que mueve los mundos y es la que realmente hace posible que nosotros podamos alentarnos bajo el sol desde el punto de vista de vivir, de coexistir, de convivir y de ser partícipe de una sociedad y del mundo en sí. Ahora, eso debiera dejar una obra, porque todo ser viviente da una obra, que es su tesoro, que es su producto. Y nosotros no estamos exentos de ello. Ahora la pregunta es, si nosotros no sabemos qué obra hacemos, ¿será que no la hacemos? Porque les digo, aunque nosotros ignoremos que la hagamos, nuestros hechos en la convivencia es el resultado ante la divinidad, ante Dios, ante nuestro semejante, ante su conciencia o la conciencia pública. Entonces sería nuestro fruto, sería nuestro producto. Entonces, si nosotros gritamos a nuestro semejante y le herimos y le ofendemos, esa sería nuestra obra, eso sería nuestro fruto. Y pregunto, ¿eso sería una convivencia inteligente? ¿Sería una convivencia humana? Esta persona o nosotros que herimos, que ofendemos, nosotros, a veces alevosamente, a veces sin querer queriendo, a veces porque estamos sumamente dormidos, nos hace digno de los misterios de la luz o nos hace digno de que esa persona nos aporte felicidad y sea armonioso con nosotros. Entonces, esto es lo interesante y esto es psicológico. Entonces, vamos a ver la vida de ahora en adelante con sus eventos, recordando que también existen estados interiores y que realmente ambos son la vida, pero en sí, sintéticamente, la vida se procesa hacia adentro, porque de allí es donde ella se manifiesta hacia nosotros, es decir, nuestra capacidad de reacción ante el instante vivido o experimentado, realmente es la vida, pero esa vida está dentro de nosotros y ya la tenemos. La vida que deviene por el evento es la vida del instante, con su fluir energético que nos va a permitir transformarnos. Quien no está atento a sí mismo, quien no se recuerda a sí mismo, quien no está en un recuerdo de sí, quien no está en acecho místico en ese instante, quien no está haciendo ese trabajo psicológico, ese super esfuerzo,